El oxígeno tiene propiedades físico-químicas muy bien estudiadas. Es el comburente más conocido. No es inflamable por sí mismo, pero es capaz de mantener y propagar fácilmente el fuego, por lo que encender cualquier chispa cerca de él puede causar un incendio, y si es un paciente que lo está recibiendo, podría quemarse gravemente. No sin razón está estrictamente prohibido fumar en los hospitales. El oxígeno también reacciona con múltiples sustancias químicas produciendo su oxidación y en concentraciones mayores a las fisiológicas resulta irritante y puede llegar a lesionar cualquier célula o tejido con que tenga contacto. Basta una pequeña fuga en una mascarilla que permita que salga oxígeno hacia el ojo para que pueda producirse resequedad e inflamación de la conjuntiva y la córnea. Una vez que ingresa en las vías respiratorias, puede irritar la mucosa. Dependiendo de la madurez del tejido que lo recibe, de la concentración que tenga, de la presión con que se aplica y del tiempo por el que es administrado, el oxígeno no solo que puede llegar a inflamar la mucosa, causando o exacerbando trastornos como rinitis, faringitis, laringitis, bronquitis o bronquiolitis, sino incluso lesionarla hasta el punto de causar displasia broncopulmonar. Esta última es una complicación importante que suele verse en neonatos prematuros que han recibido ventilación mecánica por periodos muy largos, sobre todo cuando se usan concentraciones elevadas de oxígeno y altas presiones del respirador, por lo que solo debemos dar la mínima cantidad que permita mantener los niveles deseados de oxígeno en sangre. Al llegar a los alvéolos, el oxígeno es rápidamente absorbido hacia la circulación. Si la proporción de oxígeno del aire alveolar es muy alta, esto puede significar que queda muy poco gas dentro del alveolo luego de dicha absorción, lo que predispone al colapso del mismo. Este fenómeno se denomina atelectasia por desnitrogenización, o sea, por pérdida de nitrógeno. Y es que normalmente la gran cantidad de nitrógeno que contiene el aire es lo que ocupa espacio e impide que el alveolo se colapse cuando pierde su oxígeno. Pero si reemplazamos el nitrógeno por oxígeno, el colapso alveolar resulta más difícil de prevenir. Es por ello que en ocasiones los niños no mejoran e incluso empeoran con el paso del tiempo, porque tras muchas horas de recibir altas concentraciones de oxígeno, tienen cada vez menos alveolos funcionantes. En la radiografía, las microatelectasias diseminadas pueden dar lugar a infiltrados mal definidos, que el médico tal vez confunda con un agravamiento de la neumonía o cualquier otro trastorno pulmonar. En los bebés prematuros, tras ser absorbido por la sangre, una concentración excesiva de oxígeno en el plasma sanguíneo puede irritar las paredes de los vasos sanguíneos inmaduros del ojo en la retina por detrás del lente o cristalino y causar fibrosis, lo que ocasiona la ceguera de un trastorno llamado fibroplasia retrolental. Es por eso que debe vigilarse que la PaO2, o sea, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, no supere los valores normales. Otro riesgo clásico de la oxigenoterapia es la exacerbación de una hipercapnia. Los pacientes con incremento de dióxido de carbono en sangre pueden empeorar la retención de dicho gas al ponerles oxígeno. Esto se debe a varios mecanismos. Uno de ellos puede ser la atelectasia por desnitrogenización, otro porque al saturar la hemoglobina con oxígeno reducimos su capacidad de transportar CO2. Por último, el centro respiratorio pierde el estímulo de la hipoxia y puede disminuir su actividad ventilatoria, sobre todo si ya se había acostumbrado a un exceso de anhídrido carbónico en la sangre. Es por ello que este efecto colateral de terapia con oxígeno se ve más a menudo cuando la hipercapnia es crónica, como en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma grave, trastornos neuromusculares como distrofias, esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, etc. Aunque de hecho podría verse también en cuadros agudos. Otra razón por la que podría retenerse anhídrido carbónico es por un mal manejo de los dispositivos utilizados. Por ejemplo, si se bloquean los orificios de ventilación o se administran flujos inferiores a los recomendados.
Debe prohibirse fumar o encender cualquier tipo de chispa en la habitación donde se está administrando oxigenoterapia. Además de prescribir el flujo y la concentración correcta de oxígeno, es necesario calentar y humidificar el aire del sistema, sobre todo si se dará con un flujo mayor a 4 litros por minuto, porque de lo contrario tiende a resecar e irritar la mucosa respiratoria. Por otro lado, nunca debemos olvidar que para que la oxigenoterapia sea eficaz, debe estar despejada la vía aérea y haber ventilación, aunque sea con dificultad. Si la vía aérea está totalmente obstruida o no hay movimientos respiratorios, la oxigenoterapia no sirve. Así pues, ante un paciente que impresiona tener dificultad para respirar o necesidad de oxígeno, hay que ponerle oxígeno al 100% de inmediato mientras investigamos qué le ocurre. Pero debemos saber que el primer paso para que las cosas salgan bien y el oxígeno llegue a donde debe llegar es despejar la vía aérea, lo que requiere diversas intervenciones según el caso. A lo mejor es suficiente con posicionar correctamente la cabeza. Quizás se requiera traccionar ligeramente la mandíbula hacia adelante. Si se trata de una crisis de asma, tal vez se necesite medicación broncodilatadora o esteroides. Si es un caso de atelectasia, tal vez haya que hacer procedimientos de terapia respiratoria, como nebulizaciones, percusiones, vibraciones, drenaje postural, aspiración de secreciones, etc. En algunos casos habrá que hacer maniobras para expulsar un cuerpo extraño atorado. Incluso a veces se necesita una traqueostomía de urgencia. Algunos pacientes no están respirando efectivamente y precisan ventilación mecánica. Y si ya está recibiendo ventilación asistida, pero aún así algo parece estar mal, hay que revisar las mangueras, tubos y conectores del sistema, que pueden estar taponados, doblados o aplastados. Los orificios de escape de aire y las válvulas de seguridad también deben estar funcionantes. Es muy peligroso si se encuentran bloqueadas u obstruidas. En fin, la idea es que la oxigenoterapia por sí sola a veces no basta. Para completar la función respiratoria, hace falta que esté libre el camino para que el oxígeno llegue desde la nariz hasta los alvéolos, que haya movimientos respiratorios efectivos para que se desplace el aire, que la barrera alvéolo capilar no esté bloqueada por inflamación o líquido excesivo en el intersticio pulmonar y, por último, que la sangre cumpla su cometido de llevar el oxígeno a los tejidos, es decir, que no tengamos una anemia demasiado grave o una hemoglobina alterada. El paciente que recibe oxigenoterapia hospitalaria debe permanecer monitorizado y vigilado presencialmente de manera continua para corregir de inmediato cualquier problema o complicación que se presente y para disminuir la concentración de oxígeno progresivamente a medida que el paciente mejora.
Por todo ello, no basta con tener un monitor con alarmas. Hay que estar cerca y pendiente de todo. Además, cualquier evento y los cambios que se realicen en la concentración de oxígeno debe quedar registrado adecuadamente en la historia clínica para una correcta evaluación ulterior. Por último, cabe destacar que las consecuencias de la hipoxia son mucho más catastróficas que todos los riesgos y perjuicios atribuibles al oxígeno, por lo que nunca se debe mezquinar su administración si pensamos que hace falta. Solo es necesario vigilar los valores de saturación de la hemoglobina y la presión arterial de oxígeno cuando se requiera, y seguir estrechamente los protocolos de seguridad en su empleo. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.